Buenos días. Nada, me acabo de despertar. Hoy amaneció lloviendo y precisamente vamos a hablar de la lluvia, que nunca hemos hablado de eso. Y vamos a hablar del por qué hoy, lloviendo, decidí no salir y por qué cuando está lloviendo sería la mejor opción que tú hagas lo mismo, de tomar la decisión de no salir en moto. Así que voy a desayunar, me voy a arreglar y ya empezamos el video. Bueno, ahora sí. Primero, no tengo todas las luces, así que obviamente esta parte se va a ver con sombra, porque no sé, quise que entrara la luz natural. Segundo, no me he peinado. Estoy recién salido de la ducha, así que ni modo. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del por qué no deberíamos salir cuando está lloviendo, en lo posible, ¿no? Obviamente hay situaciones que se nos sale de las manos, o que ya hemos salido y empieza a llover. Obviamente no podemos teletransportarnos a nuestra casa o quedarnos quietos a veces porque de pronto es muy de noche o necesitamos llegar a un lugar o cualquier cosa. Entonces, lo primero es, si está lloviendo, evitar salir. ¿Por qué? Resulta que hay muchos factores, en especial aquí en Colombia y en Bogotá, que afectan a la conducción. De por sí, los demás conductores ya son un gran problema, porque hay mucha imprudencia en las calles, tanto conductores como ciclistas como peatones. Resulta que con la lluvia todo empeora. Número 1, la visibilidad. Esto va muy generalizado a lluvia, neblina o incluso sol. Cuando no tenemos una buena visibilidad, lo mejor es detenernos o disminuir la velocidad y hacernos notar. Por ejemplo, en neblina prendemos una direccional o las estacionarias, y si tenemos unas luces amarillas, unas luces antiniebla, también encenderlas para poder ver mejor y para que los demás nos vean. En las lluvias suele ocurrir algo similar. Las gotas se pegan al visor y depende a veces de tu visor, va a ser mejor o peor la visión que vas a tener. Resulta que cuando llueve se oscurece, obviamente, y a veces también hay neblina. Entonces la visibilidad entra mucho en juego, a veces siendo casi nula tanto para nosotros como para los demás. Entonces es peligroso, si nosotros no vemos, seguir conduciendo, en especial a altas velocidades, porque si no vemos hacia dónde vamos, nos podemos salir de una curva, nos podemos comer un hueco, no vemos un carro, no vemos un peatón. Es peligroso. Y para los demás, por eso digo, hay que hacernos notar. Prendas reflectivas, luces antiniebla, estacionarias, todo esto que permita hacernos visible ante los demás para que no nos estrellen y termine en un accidente bastante grave, que aunque no haya sido culpa de nosotros, hubiéramos podido tomar medidas para evitarlo, hubiéramos podido detenernos. Punto número 2, detenernos. ¿Es realmente necesario? Bueno, aquí hay un punto que yo tengo mucho en cuenta y no es solo para la lluvia, sino en general, y es la comodidad al conducir. Si no estoy cómodo conduciendo, no es una conducción segura. Hay veces que sí, de pronto vamos mucho tiempo ya andando en una deportiva, tal, la espalda ya nos está matando, vamos cansados, pero hay que ir lo más cómodo posible. Es decir, que la chaqueta me quede bien, que no me quede apretada, que no me quede muy suelta, que me sienta bien con los guantes, que me sienta bien con el casco, que sea un casco de mi talla, no que sea un casco que me apriete acá a la altura de la corona o de la sien, que me lo tenga que quitar cada 30 minutos porque no me lo aguanto. Ir cómodo. Y lo mismo con el pasajero. Si no voy cómodo con mi pasajero, va a ser una conducción insegura, una conducción incómoda, por lo cual no podremos ir seguros al frenar, seguros al acelerar, seguros al tomar una curva. Y si el pasajero se va moviendo, prácticamente en ningún lado vamos a estar cómodos encima de la moto. Lo mismo con el peso. Una maleta muy pesada es muy incómoda, te va a lastimar y te va a cansar mucho más de lo normal, y también eso depende de la postura de la moto, ¿no? Entonces la comodidad en la lluvia es muy importante porque el impermeable es incómodo. Los guantes, si no tenemos guantes impermeables, o peor aún, si no manejamos con guantes, vamos a tener las manos muy mojadas y a veces cuando la lluvia es muy fuerte empieza a pegar muy duro sobre las manos, entonces es incómodo al mismo tiempo. Los pies es algo que muchos olvidamos. Compramos nuestro impermeable pero no compramos zapatones o botas o lo que sea, y llegamos con los pies empapados. Todo ese frío que se acumula también es peligroso porque va a impedir tener buena movilidad. Al no estar
moviéndonos tan fluidamente, vamos a sentir más rigidez y más dificultad al movernos en unas temperaturas tan bajas como cuando es la lluvia. Punto número 3, la pintura. Resulta que desde que tengo la Moto 200 he descubierto que no sé si es por las llantas, que me han dicho que obviamente no agarra igual que unas llantas lisas, o sea, unas llantas de pista, pisteras, de calle, como las llantas que tiene, que son unas llantas mixtas. O también tiene que ver con ya la potencia. No es una moto muy potente, pero sí tiene bastante jalón, tiene bastante fuerza. Entonces, ambos puntos influyen. Resulta que la pintura resbala como nunca. O sea, la pintura mojada es horrible. Lo que yo he descubierto es que en seco también resbala, y bastante. Y con estas llantas mixtas, que ya de por sí es un hecho que agarran menos que unas llantas de pista, unas llantas de calle, como lo eran las Michelin Pilot Street que tenían la otra moto, la NKD. Llantas tipo pisteras de calle, obviamente va a tener más agarre que unas llantas mixtas o unas llantas de taco, obviamente. Entonces también depende del tipo de llanta, qué tipo de inclinación llegamos a poder tener bajo la lluvia y sin lluvia, porque obviamente no es lo mismo inclinar una llanta de calle a una llanta mixta a una llanta de taco. Prácticamente la de taco es casi nula la inclinación que se podría llegar a hacer sobre asfalto. Entonces la pintura resbala un montón. Hay que ser muy sutiles con la aceleración, con dónde vamos a poner la llanta, dónde vamos a acelerar y dónde vamos a frenar, y ser mucho más sutiles con estas cosas. Más suave con la frenada, más suave con la aceleración y menor velocidad. Y el último punto, que creo que tiene que ver mucho con Bogotá, es el estado de las vías. Resulta que hay muchos huecos, hay muchos policías acostados, hay muchas, no sé, es que hay resaltos, hay huecos, hay un montón de cosas, y las calles también se inundan. Entonces, la inundación en las calles, en las vías, puede llegar a ser un problema tanto para nosotros, porque nos vamos a lavar aunque tengamos impermeable. El impermeable obviamente tiene una salida por debajo, que es donde va el pie. A ver, un pantalón. Tenemos aquí el pantalón de aire. Tiene pues obviamente la bota, que es abierta por debajo. ¿Cuál es la función? Cuando nosotros vamos sentados, obviamente si está lloviendo el agua viene de arriba hacia abajo, por lo cual nos cubre perfectamente, porque el hueco está en la cintura, que está cubierto por la chaqueta, y el de la bota, que no influye porque el hueco está abajo, así que la lluvia no va a entrar por ahí. Sin embargo, cuando estamos en una inundación, pasamos por un charco, el agua sí viene de abajo hacia arriba, por lo cual nos vamos a mojar sí o sí. Eso es fijo. Primero, afectación al piloto, porque vamos a mojarnos, vamos a estar incómodos y vamos a estar con frío. Eso nos permite menos movilidad, menos reacción y un poco más de peligro al andar. Y punto número 2, el daño o la afectación a nuestra motocicleta. Lo que a mí me pasaba, y lo que he visto que les pasa a muchos, es que el agua llega a entrar al motor. ¿Cómo? No sé. Lo que a mí me pasaba era que se mojaba la bujía, que se mojaba el carburador, que se mojaba mucho el motor y obviamente se enfría, o sea, como que llegaba a tener tanta presión por el agua que se apagaba y tardaba mucho en prender. Igualmente con el carburador. Es peligroso maniobrar en una inundación, es prácticamente imposible. Y obviamente no sabemos qué tenemos debajo, no tenemos certeza de qué hay debajo. Puede que estemos debajo de un cráter y no tenemos la mínima idea. Entonces hay que considerar mucho el salir cuando esté lloviendo, porque es bastante peligroso. Lo que yo recomiendo es, si tenemos la posibilidad de evitar salir, o sea, si no es algo muy urgente, evitar. Si tenemos la posibilidad de otro medio de transporte como un carro, hacerlo. Si ya sí o sí tenemos que salir, hacerlo con mucha precaución, teniendo en cuenta todos estos factores que les digo. Volverse visible, tener una buena comodidad en el casco, tener un pin lock, que yo no lo tengo, pero tener un pin lock ayuda muchísimo, tener unos guantes impermeables o de cuero, que pasa muy poco el agua, tener un buen impermeable que no se le pase el agua, e ir muy relajado, ir muy prevenido,
para evitar cualquier accidente, cualquier inconveniente que pueda llegar a causar un accidente, una caída y pueda ser algo fatal. Si estamos ya andando en la calle, si es una llovizna, una lluvia medio pasajera tal, que es posible andar, que veo hacia donde voy, que no está tan feo la situación, no está inundada las calles, no está tal, continuar. Pero si ya realmente yo veo que está lloviendo muy duro, que me golpea muy duro las manos, que no tengo unos guantes gruesos, no veo hacia donde voy, que está encharcado, está inundado, hay que también tener la mentalidad del pensamiento, pasarse por el pensamiento de detenerse. Lo que yo hago a veces debajo de un puente, donde siempre paramos a ponernos los impermeables, debajo de un puente, esperas a ver si escampa, un rato tal, te pones a ver el celular, hablas con alguien, no sé qué, ves TikToks, ves YouTube, cualquier cosita, y cuando ya baje un poquito la lluvia, continuamos. Bueno, y últimos 2 tips para que sea más cómoda y más segura su conducción y para que les ayude en tema de lluvia. Primero, visor cerrado. Si no tenemos pin lock, como en mi caso, podemos llevarlo así para que no nos caigan las gotas directamente a la cara ni dentro del casco, que ya hablaremos de por qué es importante que no caiga dentro del casco. Pero algo que sí es muy importante, y es que si conducimos de noche, esto también va muy generalizado para el uso del casco, si conducimos de noche, lo más preferible es visor transparente. Este visor en lluvia, en día, funciona. De noche con lluvia, sí o sí es llevarlo abierto, lavarme la cara y mojar el acolchado interno del casco. Porque es importante que no se moje este acolchado, porque va a coger un olor horrible. Y es algo que a mí me pasa cuando voy trabajando y de repente empieza a llover. Resulta que el otro casco, yo llevo una maleta y el otro casco lo llevo aquí colgado en la correa de la maleta, aquí. Cuando empieza a llover, sí o sí se moja ese casco y coge un olor horrible. Entonces hay que llegar, secarlo, o sea, lavarlo, secarlo y esperar que se seque para el otro día para seguir trabajando. Y el tip número 2 es el uso de protecciones: chaqueta, pantalón, guantes de cuero, guantes impermeables, botas. ¿Por qué es importante y qué tiene que ver con la lluvia? Ya les cuento. Resulta que las protecciones, o por lo menos todas las que yo he conocido hasta el momento de marca, resulta que todas estas protecciones, tanto chaqueta como pantalones, botas si son en cuero, porque hay algunas que son en textil y si se les pasa el agua, resulta que tienen una membrana semi impermeable que ofrecen el 80 o el 90% de impermeabilidad en todas sus prendas. Entonces, cuando llueve, si no es una lluvia muy fuerte, si no es un tornado, cubre el agua, se le pasa muy poco. Por ejemplo, a la LC2 se le pasa en la cremallera, pero muy poquito, acá como por la zona del abdomen, muy poquito. Ya si es una lluvia fuerte, ya llegó de aquí para abajo la camiseta prácticamente toda lavada, pero de resto voy tranquilo. El pantalón no he visto que se le pase el agua. Las otras botas de ADT, que ya hay respuesta, ya les contaré qué pasó. No, como eran de cuero, no se les pasa el agua. Las botas Brahma tampoco se les pasa el agua. Y los guantes Alpinestar, como son de cuero, tampoco se les pasa el agua. Se enfrían un poquito, pero de que realmente se les haya llegado a pasar el agua, no me llegó a pasar. Pero pues si tenemos unos guantes como estos, ahí sí, olvídate. Entonces, ese es el video del día de hoy. Ese es el video del día de hoy. No ha salido el sol, esto es luz normal. Las calles me dicen que están súper encharcadas, entonces nada que hacer. Podría salir, pero ya está muy tarde, así que hoy no fue día de salir. Y díganme en los comentarios ustedes qué hacen cuando llueve. ¿Impermeable y seguir o qué hacen? Ahora, una pregunta en los comentarios. ¿Se puede andar a altas velocidades o no en lluvia? ¿Hasta qué punto podríamos andar? ¿Hasta qué velocidad podríamos andar? Déjenmelo saber en los comentarios y si quieren saberlo, me avisan y hacemos un video reflexionando un poquito sobre eso, de andar a altas velocidades en lluvia. Nos vemos.